y podamos orar. Ahí cierren sus ojitos en señal de reverencia al Señor para que podamos orar. Padre, te damos infinitas gracias en esta noche, Señor, en esta fría noche. Te damos las gracias y a la vez te pedimos perdón por nuestras acciones del día de hoy, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestras omisiones. Señor, anhelamos en Cristo Jesús servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Sin embargo, usted conoce cada situación en particular y entendemos que aún nuestra naturaleza nos impide, Señor, muchas veces adorarte como usted lo desea y lo exige de cada uno de nosotros. Por eso mismo te pedimos perdón, Señor. Y queremos ir a tu presencia, Señor, para obtener ese perdón maravilloso, Señor, que nos limpia, que nos cuida, que nos protege. Señor, oramos en esta tarde también por esta acción maravillosa que tenemos y el atrevimiento, Señor, la osadía que tenemos de intentar conocer a Jesucristo, Señor. Quizás, como muchas veces lo ha dicho el pastor Guillermo, podríamos estar años estudiando tu palabra para poder entender los misterios que están revelados en ella respecto a la persona de Jesús. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, pero particularmente te pido, Señor, que le des gracia al Maestro, Señor, que hoy día tú has dispuesto para enseñarnos. Señor, danos la iluminación que necesitamos. Oramos creyendo y confiando que tu palabra no vuelve vacía y que ella es la que hace mella en nuestros corazones. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Pastor Guillermo, la clase es suya. ¿Está silenciado, Pastor Guillermo? Gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Gracias, mi hermano Alejandro. Voy a solicitarle que por favor me habilite. Está listo. Ok. Antes de dar inicio a esta ya quinta jornada de Cristología, doy gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos puede conceder de poder exhortar, enseñar, más bien dicho, lo que por gracia hemos recibido. Esa es la verdad. Ahora, debo confesar que la semana pasada hubo un punto ahí en una de las presentaciones en donde no estoy seguro, la verdad, pero sí prefiero pedir perdón, disculpa, porque en una de esas me puedo haber equivocado, en el sentido de que producto de la pasión por hablar justamente de cristología, haya existido la posibilidad de haber cometido un error, ¿ya? En haber dicho algo inapropiado teológicamente hablando. Así que solicito y pido disculpas al respecto, ya que fue producto de la pasión misma de la exhortación. Así que, pero creo que hoy día lo vamos a aclarar, vamos a profundizar precisamente con mayor vehemencia, por así decirlo, en ese aspecto. Así que vamos a comenzar inmediatamente y atendiendo a una solicitud de nuestro pastor Rocha, en el sentido que justamente nos pidió en relación a Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10, que habla de la plenitud de la deidad de Cristo, ¿ya? Y que no es un, por así decirlo, un punto de vista, un aspecto al margen de lo que estamos compartiendo, sino que lo hermoso de esta clase, que ha resultado un poco atípica en el sentido de que han surgido inquietudes o han surgido la necesidad de profundizar más, ¿ya? Producto de que estas mismas doctrinas son muy profundas, valga la redundancia, son muy, en ese sentido, hay que
hay que estar un tiempo muy prolongado para poder profundizarla, y a veces quizás hemos cometido ese error de pasarla a lo mejor superficialmente, pero qué bueno que surjan inquietudes, qué bueno que surjan la necesidad de profundizar más. Y bajo este contexto vamos a comenzar con esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en el sentido de que se estaban produciendo ciertas manifestaciones heréticas o de herejías, ¿ya?, dentro de esta iglesia, y en donde Pablo, como buen padre, ¿no es cierto?, de aquella iglesia, ejerciendo una paternidad espiritual y evidentemente doctrinal, atiende a esta necesidad, y a esta necesidad precisamente de llamarles la atención y de hacerles ver la equivocación al respecto, ¿ya? Ahora, no es que busquemos una cierta comprensión de la iglesia, pero hay que entender el contexto cultural y el contexto geográfico en donde esta iglesia estaban instaladas, ¿ya? Por lo consiguiente, el contexto cultural era precisamente que vivían rodeados de la moda de aquel entonces, que era la filosofía de origen griego, ¿ya? La filosofía griega y las tradiciones griegas estaban muy cimentadas en aquella parte del mundo, y en el mundo en general, ¿ya? De hecho, el idioma universal era el griego. Por lo tanto, en ciertos sentidos se comprende, pero evidentemente no se acepta teológicamente, que se produjeran ciertas manifestaciones de herejía, ¿ya? Producto de la influencia fuerte que existía en toda esa región, ¿ya? Y el título que vamos a analizar tiene que ver justamente con Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, en donde habla de la plenitud de Jesús, ¿ya?, y nuestra conexión con Él. Muestra que otras filosofías y tradiciones son innecesarias, ¿ya? Ahora, ¿a qué nos referimos? Vamos a dar al tiro la base bíblica, ¿ya?, que habla justamente de esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay un porqué del apóstol Pablo escribe esta carta y les da a conocer precisamente en este versículo, ¿ya?, que ellos no requieren, a pesar de la influencia que existía fuertemente del politeísmo. Recuerden de que los griegos se jactaban y tenían todo un panteón de dioses diversos, ¿ya?, en donde esta misma mitología griega fue traspasada a los mismos romanos con otros nombres, pero la influencia politeísta era muy fuerte. Por lo consiguiente, el apóstol Pablo, en su desarrollo, en el ejercicio de su ministerio, ¿ya?, y producto de la paternidad que tenía sobre esta iglesia, les da a conocer de que aunque existían muchos dioses, ¿verdad?, externos, ¿ya?, ellos debían comprender y entender de que en Cristo Jesús iban a encontrar la totalidad de esa deidad, de esa divinidad, de ese Dios único, ¿ya? Y justamente les exhorta que no tienen necesidad de poder abrir, en este caso, recibir en su corazón, en sus mentes, ¿verdad?, todo este tipo de doctrinas externas o de influencias externas, y que en el fondo se estaban transformando en herejías, ¿ya? Y les dice de que en Cristo Jesús, producto de la misma atributo, producto de la misma divinidad y del carácter de la naturaleza de Cristo, ¿ya?, estaba la plenitud, lo tenían todo. Eso le quiso decir el apóstol Pablo, ¿ya? Y más encima les dice de que Cristo Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad, ¿ya? Da a conocer en este caso esa potestad absoluta y total en todo el universo, ¿ya? Y eso vino a remecer a la iglesia de Colosense en ese aspecto, ¿ya?, porque justamente tenían mucha influencia. Recuerden de que
es una situación más o menos, históricamente hablando, similar a la iglesia de la Odisea y a toda la iglesia que justamente encontramos ahí en Juan, ya a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, en fin, de toda aquella iglesia donde lamentablemente tenía mucha influencia del mundo externo, ya, de la moda de aquel entonces, que era la filosofía griega. Después les dice, porque en él habita corporalmente, en relación a ese versículo, dice que es una declaración dramática y llena de la plenitud de la deidad de Jesús, ¿ya? El apóstol Pablo estaba preocupadísimo en ese sentido, por lo tanto exhorta a ver de manera reiterada este sentido de que en Cristo Jesús, ¿verdad?, van a encontrar absolutamente todo lo que ellos buscan, o lo que buscaban antiguamente, producto de la influencia politeísta, iban a encontrar la plenitud, todo lo que requerían, espiritualmente hablando, en la persona de Jesús. Y lo que les decía recién, ¿ya? Hay que entender en este sentido que el apóstol Pablo hace referencia justamente a las filosofías que andaban circulando ahí en la iglesia de Colosense. Tradiciones y filosofías estaban muy, por así decirlo, fuerte, arraigadas en estas iglesias. Y el trasfondo cultural es la causa de todo esto. Esta filosofía, dice, la cual amenazaba a los cristianos colosenses, era una mezcla extraña, era una especie de sincretismo, ¿ya? Lo que hoy, por ejemplo, vemos en diferentes partes del mundo y en diferentes religiones. Aquí en nuestro país, por ejemplo, sin el ánimo de ofender, pero al mundo católico se ve bastante influenciado en ese sentido el sincretismo, ¿verdad?, dependiendo de la región, de costumbres, de tradiciones católicas con respecto también a las raíces originarias de aquella región. Por ejemplo, en el norte de Chile se ve mucho esto de la peregrinaciones, ¿no es cierto?, ciertas tradiciones de poder rendirle culto a la tirana, en fin, con mucha influencia, y eso se llama sincretismo, que es una mezcla entre lo pagano y lo religioso. Y la iglesia de Colosas no era diferente a esto. Por lo tanto, había una mezcla eclesiástica de gnosticismo primitivo, ¿verdad?, y filosofías griegas, ocultismos locales, misticismos judíos, en fin, y todo eso. De hecho, más adelante vamos a ver otra influencia fuerte con respecto a estas corrientes filosóficas. La filosofía, por lo tanto, era una amenaza casi constante en el mundo cristiano y en la iglesia de aquel tiempo. Era muy peligrosa precisamente porque era como la moda, era como una influencia fuertísima en la parte intelectual. De hecho, el apóstol Pablo no se le fue sencillo ir a predicar, ¿verdad?, en esas regiones, en esas partes, llegando al centro mismo del corazón o la capital de la filosofía griega, y aduciendo justamente a un Dios desconocido, les dice precisamente que él venía a predicar y anunciar de aquel Dios desconocido. Por lo tanto, si para el apóstol Pablo se le era complicado, se le era difícil en ese sentido, ¿qué más era para las demás iglesias? Por lo tanto, ese era un poco el contexto cultural, ¿ya? Con respecto a la deidad de Cristo, Pablo está aclarando de que en Cristo Jesús, ¿ya?, habita justamente toda la divinidad absoluta. Y esto no es una especie de palabra cliché, sino que evidentemente Pablo había experimentado en forma personal el poder, ¿no es cierto?, a través de ese encuentro con la persona de Cristo en camino a Damasco, ¿verdad? Por lo tanto, él era un testigo y un testimonio vivo de la plenitud, en este caso, de Dios a través de la persona de Cristo, ¿ya? Y les da a conocer eso precisamente, de que Dios es absoluto y perfecto, ¿ya? Y de hecho el apóstol Pablo usa la palabra teotis para expresar la esencia de la deidad de la persona de Cristo, ¿ya? Y eso es muy importante.
En segundo aspecto, cuando Pablo hace el argumento, ¿verdad?, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, ¿ya? Existían justamente falsas enseñanzas entre medio de los cristianos de Colosa. Y aquí estaba lo que les daba a conocer anteriormente, que existían sobre todo herejías gnósticas, y estas herejías prácticamente estaban como muy cimentadas, había mucha influencia al respecto. Y estas herejías gnósticas hacían una separación radical entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿ya? De hecho, una de estas decía de que Cristo no se había hecho hombre, por así decirlo, ya la divinidad no se había transformado en hombre, sino que era una especie de espíritu. Esto es por esto que el apóstol Pablo ve la necesidad de poner en claro que toda la plenitud de Cristo estaba corporalmente manifestada en su persona, ¿ya? Y no en un sentido extraño ni un sentido místico, que era unas prácticas muy comunes en aquel tiempo, sino que era real. Perdón. Ya, una de las falsas enseñanzas precisamente que se manifestaba en aquella iglesia era el docetismo, ¿ya? La cual anunciaba y proclamaba que Jesús no estaba en un cuerpo humano, ¿ya? Y que él simplemente aparentaba tener otro tipo de manifestación, otro tipo de cuerpo, otra faceta, ¿ya? Y otra de las falsas doctrinas que existían en aquel tiempo era el celintianismo, donde decía que Jesucristo, ¿verdad?, estaba separado, el Jesucristo hombre estaba separado y era distinto al Jesucristo espiritual, ¿ya? Había diferentes corrientes, como lo decía, de fuerte influencia filosófica, y que hacían precisamente que muchos de los cristianos de la iglesia de Colosa se vieran influenciados fuertemente por estas corrientes y se manifestaban ciertas herejías, ¿ya? Y este espíritu de la herejía es una manifestación que ha estado constantemente en la historia de la iglesia. Recuerdo, sin no ir más lejos, que con nuestro pastor Cona precisamente hemos visto que en el desarrollo de la iglesia en general durante toda su historia se ha visto fuertemente influenciada, y también han habido infiltrados dentro de la iglesia, ¿verdad?, que han presentado herejías, y producto de esas herejías hoy por hoy también la iglesia está en cierta división o controversia con respecto a muchas doctrinas, ¿ya? Y todavía no hay un acuerdo, para así decirlo, un consenso referente a varias doctrinas que, bueno, felizmente no son, por así decirlo, esenciales, ¿ya? En ese aspecto, pero hay algunas que, ¿verdad?, no se ha llegado a un acuerdo al respecto en ese sentido. Pasamos aquí a la otra diapo. Dice que si toda la plenitud de Dios habita en Jesús, como creyentes nosotros estamos unidos a Él en una relación de fe, entonces nosotros estamos también completos en Él, que era lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, ¿ya? Que no tenían la necesidad en ese sentido de estar dejándose influenciar, ¿verdad?, o convencer producto de esas filosofías humanas, de la corriente griega y de esas tradiciones también. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estaban completamente plenos, ya, en ese sentido. Por lo tanto, no hay necesidad de ir a estas falsas premisas y atracciones presentadas por los falsos maestros en la iglesia de Colosenses, ¿ya? Y les decía, vosotros estáis completos en Él. Pablo dice que este es un hecho en el cual debe ser, en este caso, disfrutado. Nuestra posición en Cristo Jesús es esa, una plenitud total y absoluta. No requerimos de nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Cristo lo encontramos todo. Eso en el fondo es lo que le quería decir el apóstol Pablo a la iglesia. Bueno, de hecho, los evangelios nos presentan, ¿verdad?, una serie de títulos
o atributos o asignaciones que se le dan a la persona de Cristo, ¿verdad? En el sentido de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es, ¿no es cierto?, el agua, el que bebe de mí, dice Él, o el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Él es la luz, Él es el pan de vida, en fin, todo. Ya hay una gran variedad y diversidad de cumplimientos valga la redundancia, que se cumplen en la persona de Cristo. Por lo tanto, lo que cabe señalar y lo que nos deja la enseñanza en relación a este capítulo y a este versículo es que en Cristo Jesús encontramos todo, la plenitud. En este sentido está, pero total, en su persona, y es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos entender y comprender, ¿ya? Que no requerimos de otras influencias, de otras tradiciones o de otras alternativas. A eso es lo que quiero llegar. Por último, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿ya? A Él, después de su muerte, la resurrección, ¿no es cierto?, se le dio ese poder, esa facultad, ¿ya?, que su nombre mismo está por sobre todo nombre, ¿verdad? Y que toda rodilla se doblará ante Él. A Él se le dio todo el poder, toda la potestad. Él precisamente le quita a Satanás, al diablo, las llaves del imperio de la muerte, ¿ya? Por lo consiguiente, en Cristo Jesús encontramos la plenitud, porque precisamente nos habla también de que gracias a esa muerte en el madero de la cruz, nos expió de nuestros pecados, nos limpió, nos lavó, ¿verdad?, nos redimió. Y también, así como la muerte, dice, entró por un hombre, hablamos de Adán, ya la muerte espiritual y la muerte física, también por un hombre entró la vida eterna, que en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo no sé si podríamos profundizar más y entender y aceptar, ¿verdad?, de que en Cristo Jesús y en su divinidad está todo, está absolutamente todo. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de todo, no de limitaciones, no de ciertas cosas, sino que absolutamente todo, ¿ya? Y en esto radica mucho lo que es la fe. Quizás no debiéramos, por así decirlo, seguir argumentando más, porque todo este aspecto es por fe. Las escrituras vienen a ratificar justamente lo que la fe, ¿verdad?, nos entrega, de que en Cristo Jesús lo encontramos y lo tenemos absolutamente todo. Pablo aquí advierte en contra de la herejía de los colosenses y les pone, dice, una advertencia: no sean engañados por filosofía y tradiciones. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y, ¿no es cierto?, en ese sentido, le envía este mensaje no tan solamente a Colosas, sino que a todas las demás iglesias que estaban fuertemente influenciadas por todas estas corrientes filosóficas que hasta el día de hoy precisamente son como detractores, ¿verdad?, del cristianismo, ¿ya? Y por eso es que es necesario precisamente desarrollar esta instancia en donde podemos argumentar en contra de esa filosofía que hoy día también están, ¿no es cierto?, reluciendo, saliendo a la luz. Aquí vamos a entrar en un segundo análisis, por así decirlo, y comentario de otro grupo de teólogos. Lo que dimos a conocer recién fue justamente un análisis y un estudio, ¿verdad?, y un comentario profundo de un teólogo determinado, y aquí hay otro. Y este lo vamos a pasar de manera más superficial, porque es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿por qué lo quise colocar acá y darlo a conocer? Para que veamos precisamente de que hay un consenso en ese aspecto. Estamos todos plenamente de acuerdo de que en Cristo Jesús encontramos la plenitud, ¿ya?, con respecto a su divinidad, ¿verdad? Y producto de eso es que reconocemos, ¿verdad?, la importancia de esa labor que hizo
Cristo, la importancia de haberse despojado en cierto aspecto de su divinidad, ¿ya? Pero no de su naturaleza misma, ¿verdad? Para poder venir a darnos todo lo que requerimos y todo lo que necesitamos. Por eso que en Cristo Jesús encontramos absolutamente todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y en ese sentido no habría mayores dudas. Acá lo que nos dice este segundo análisis y comentario, dice que en Cristo Jesús ya la plenitud de su deidad está de manera constante y permanente, ¿ya? No es esporádica, toda su naturaleza es permanente, y lo que nos quiere decir que el mismo total de todo lo que hace Dios se encuentra en Cristo Jesús. Él nos ha dado su deidad cuando se convierte en hombre, y esto continúa en su resurrección corporal, ¿ya? Una vez que resucita Cristo, ¿verdad? Con mayor razón se manifiesta justamente esa deidad y esa divinidad. Recuerden de que Jesucristo resucita, pero no vuelve a morir. Él es el primogénito de entre los muertos. No así los que habían sido resucitados, ¿verdad? Por mano de él, ¿verdad? O por producto del Espíritu Santo también en la historia del Antiguo Testamento, pero volvieron a morir, ¿ya? El caso de Jesús no, el caso de Jesús es completamente atípico, porque él justamente vence a la muerte, le quita las llaves del imperio de la muerte a Satanás, ¿verdad? Y en él está la vida eterna, en él encontramos justamente a través de la resurrección la vida eterna. Él vence a la muerte y por lo tanto él pasa a ser el primogénito de entre los muertos, el primero que resucita y no vuelve a morir. Y esa promesa está pasada a todos nosotros, ¿ya? Si bien es cierto, él murió, pero resucitó al tercer día, ¿verdad? Y producto de eso también, como nos habla Tesalonicenses, ¿verdad? Que vamos a ser resucitados, bueno, cuando en este caso el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? O de una manera personal o de una manera colectiva, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido encontramos todo lo que necesitamos, la plenitud misma de Cristo. Ahora, acá hay un comentarista que se llama Philip, dice, es en él, ¿ya? Que Dios da una expresión plena y completa de sí mismo, ¿ya? Y nos formula una pregunta. Detengámonos un momento y preguntémonos, ¿hay alguien o algo en nuestras vidas espiritual que disminuye o reemplaza a Cristo y su obra salvífica? Prácticamente nada, ¿ya? Dice, usted está poniendo un hombre, un pastor o un amigo, un líder religioso, líder, denominación, etcétera, etcétera, todo eso, pero sabemos perfectamente que solo en Cristo reside la deidad absoluta, ¿ya? Los hombres no pueden fallar, los hombres en este sentido nos decepcionan, pero en el caso de Jesucristo no, ¿ya? Y así sucesivamente. Lo esencial de esta parte de Colosenses es precisamente eso, de que hay todo un contexto histórico del por qué se había metido, por así decirlo, esa influencia y esa herejía, ¿ya? En la iglesia de Colosenses, y por lo tanto ya con este análisis que hemos hecho, estos dos análisis y estos dos comentarios, nos queda, yo creo que clarísimo, que no hay duda en ese aspecto con respecto a la deidad de la persona de Cristo, y que en él, ¿no es cierto?, estamos completamente plenos, ¿ya? Plenos en todas nuestras necesidades y en todas las promesas, ¿ya? Hasta ahí nomás yo quería compartir, y vamos a pasar inmediatamente a la continuidad. Acá, ¿ya? Damos por cerrado esa parte del capítulo ya de Colosenses, de ese pequeño análisis, y vamos a pasar inmediatamente a la continuidad ya de las clases, y vamos a ver
lo que son las evidencias internas de la deidad de Cristo, ¿ya? Y aquí fue donde la semana pasada, ¿verdad?, no alcanzamos a ver esta diapo, en el sentido de que existen dos tipos de evidencia, interna y externa, y las internas son las que justamente nos da a conocer las escrituras. Las evidencias externas hacen referencia a todo lo que la palabra de Dios, a todo lo que la escritura nos dan a conocer con respecto a la deidad de la persona de Cristo. Y las evidencias externas son aquellas, ¿verdad?, como lo dice su palabra, que están fuera del contexto escritural o teológico o de la Biblia misma, ¿ya? Pero que sí reafirman también en este caso la deidad de la persona de Cristo. Y aquí este es uno de los aspectos más difíciles. Yo quiero declarar algo y decir algo de que no es fácil, no es sencillo poder analizar y profundizar este atributo de la persona de Cristo, ¿ya? Con respecto al despojarse, a la kenosis, me refiero precisamente, ¿ya? No es sencillo. De hecho, bueno, hay controversia también con respecto a esta doctrina, y eso nos da a entender de que no ha sido fácil para el mundo cristiano llegar a un consenso en varios aspectos doctrinales, ¿ya? Por lo tanto, eso nos da a conocer de que siempre van a existir en estas diferentes puntos de vista doctrinales, van a haber dos o tres o más posturas. Lo que sí hay que considerar que cada vez que se enseña en esta instancia de instituto, y en todos los institutos, yo estudié en el instituto del hermano Pablo Hoff, como prácticamente todo lo que compartimos acá en las clases, estudiamos ahí, y uno de los primeros aspectos que se nos enseñaba era justamente que en estos tipos de doctrinas controversiales, donde por años no se ha llegado a un consenso, a pesar de los concilios, ¿verdad? Hay que tener cierta delicadeza, por así decirlo, y no hay que ser impositivo, ¿ya? Solamente presentar que hay dos o tres posturas con respecto a ciertas doctrinas, y cada uno, ¿verdad?, asumirá y verá cuál le parezca quizás más cercano a lo escritural o a lo bíblico, ¿verdad?, o a lo teológico. Y de eso está manifiesto de que la iglesia misma, ¿verdad?, me refiero a la iglesia protestante a nivel mundial, tiene diferentes posturas en varias doctrinas que no son esenciales, por así decirlo, no todas, pero hay algunas que sí son muy esenciales y que es necesario tenerlas muy claras, ¿ya? Y en esto, con respecto a la deidad de Cristo, quiero leer textualmente lo que nos comparte acá este análisis. Dice: el que existía en la forma de Dios tomó la forma de un siervo, ¿ya? La palabra tomando viene del griego labón, que no implica necesariamente un intercambio, sino una adición. ¿Qué significa adición? Una suma, ¿ya? La forma de Dios, en ese sentido, ¿verdad? Espérenme un cachito. Mi hermano Alejandro. Sí, dígame. Acá estoy. Dígame. Sí. ¿Usted me podría sacar los cuadros, por favor, de lo que está al lado derecho? ¿Al lado derecho suyo? Sí, los cuadros de las cámaras, a eso me refiero. Que eso usted tiene que correrlo con el mouse. Usted tómelo desde arriba y lo pone abajo, lo pone arriba. Ya, estoy tratando ahí. ¿Lo logra hacer? Un cachito, por favor. Ya, ahí sí. Muchas gracias.
Por lo tanto, dice, la forma, ¿no es cierto?, de Dios no puede ser abandonada porque Dios no puede dejar de ser Dios. Eso tiene que quedar muy, muy claro con respecto a esto, ¿ya? Y quizás fue un poquito el error que cometimos la semana pasada, en el sentido de que en esencia, ¿verdad?, Cristo Jesús nunca dejó su naturaleza, su esencia de Dios, ¿ya? Sino que, por así decirlo, vino como voluntariamente a despojarse en ese aspecto, pero nunca perdió su naturaleza. Eso es lo esencial, lo fundamental, ¿ya? Como dice acá, pero Jesús dijo, pudo y tomó la verdadera forma de un hombre siervo cuando entró a la vida humana por la encarnación, ¿ya? En resumen, Cristo no se vació a sí mismo de la forma de Dios, sino de la manera de la existencia como igual a Dios, ¿ya? Es un poquito complicado entenderla porque es muy profundo. No dejó de lado su atributo divino, eso es lo fundamental, ¿ya? Sino que la insignia de su majestad, ¿ya? En ese sentido, eso es lo que él deja, ¿verdad?, en su reino para venir a nacer, ¿verdad?, bajo la ley y nacer de mujer, pero nunca pierde su divinidad y su deidad y su naturaleza como Dios. Ese es lo fundamental, ese es el meollo de toda esta doctrina. La acción de Cristo ha sido descrita como el dejar de lado durante la encarnación el uso de sus atributos divinos, ¿ya? Eso es lo que precisamente nos da a conocer, y tenemos varios ejemplos producto de los mismos milagros. O sea, los milagros son una manifestación precisamente de la deidad de Cristo. Todo lo que él hizo, ¿cuánto se llama? La expulsión de demonios, la autoridad, la potestad que tenía de perdonar pecados, sobre todo ese aspecto, el perdón de los pecados, era exclusivo de Dios, ¿ya? Por eso es que se escandalizaron tanto el mundo judío, el mundo religioso de aquel entonces, y eso fue uno de los argumentos principales para llevarlo después a la cruz, a la muerte, ¿ya? Por atribuirse esa facultad de perdonar pecados, ¿ya? Otro aspecto más fue el recibir adoración, cuando en algunas ocasiones él sanó, ¿verdad?, ejerció algún milagro, ¿verdad?, de sanidad. Algunos de estos que fueron beneficiados le adoraron, ¿ya? Y eso también fue un escándalo para el mundo religioso de aquel entonces, porque evidentemente el único que podía recibir adoración era Dios, ¿ya? Y todo eso, y todas esas manifestaciones de la deidad de Cristo, estando en el desarrollo de su ministerio, vinieron a la larga justamente a provocarle una persecución constante de estos detractores, ¿ya? Porque evidentemente no aceptaban que de Nazaret, ¿verdad?, o de un simple carpintero, ¿verdad?, existiera la manifestación de una divinidad, como en este caso era la divinidad del único Dios. Por lo tanto, la acción de Cristo ha sido descrita como el dejar de lado durante la encarnación el uso de estos atributos. Y ahí tenemos varias evidencias bíblicas, escriturales, como la misma transfiguración, ¿ya?, en donde varios de sus discípulos fueron testigos, ¿ya?, que estuvo con, si mal no recuerdo, con Moisés y con Elías, ¿verdad?, en esa manifestación, en ese evento precioso ahí, ¿verdad?, del monte de la transfiguración, una vez más demostrando la divinidad y la deidad de la persona de Cristo. Otra evidencia interna que pudiéramos considerar son las señales que Jesús mismo llevó a cabo en presencia de las personas, ¿ya? Hizo además, ¿no es cierto?, la misma escritura lo dice, Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos y de muchos otros testigos, las cuales no están escritas, dice, en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué pasaje más hermoso, y que viene a ratificar justamente lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Por lo tanto,
aquí vemos una diversidad, ya una demuestra de señales de la deidad de Cristo, ya para que no quede absolutamente ninguna duda, y que comprueba justamente su divinidad, ¿ya? En Juan capítulo 2, del 1 al 11, encontramos, ¿verdad?, el evento cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná, ¿ya? Aún no comenzando su ministerio, y de hecho como que reprocha a su madre, ¿verdad? ¿No es cierto? Como un poco llamándole la atención, ¿ya? Porque María le solicita ahí que le haga un favorcito en ese sentido de transformar el agua en vino, porque el vino se había terminado, ¿ya? Sin embargo, el testimonio que posteriormente surge es que ese vino que justamente transformó Jesús, producto del agua, fue el mejor vino, ¿ya? De hecho, ahí los comensales comentan precisamente que dejaron el mejor vino para el último momento, ¿ya? Después tenemos la sanidad de un paralítico, el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5. Después tenemos la alimentación de los 5.000, ¿no es cierto? La multiplicación de los panes y los peces, el hecho sobrenatural de que Jesús camina sobre el mar, o el hecho sobrenatural también del control, del poder, de la potestad que tenía Jesús sobre la naturaleza misma, ¿verdad? ¿Qué más? Sanó a un ciego de nacimiento, uno de los tantos sanidades que ejerció, resucitó a un muerto, ¿ya? En este caso a Lázaro, no a uno, sino que varios por ahí, ¿verdad? La misma pesca milagrosa. Por lo tanto, todo ese evento, ¿verdad?, que hemos conocido a través de los evangelios, nos demuestran y nos ratifican justamente señales que comprueban y demuestran la divinidad o la deidad de Cristo, ¿ya? Aquí tenemos también otro ejemplo. Ya la Biblia nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. En ese sentido no hay nada más que decir, ¿verdad? Él se manifiesta y se presenta durante toda su vida, ¿ya?, como el Hijo del único Dios, ¿ya? La Biblia misma presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, hablando referente a la genealogía, ¿no es cierto? De hecho, le decían hijo de David, uno de los tantos que requerían de su sanidad, de su prodigio. Le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿ya? Haciendo referencia justamente de que él provenía también de un linaje muy especial, de un linaje real como era el rey David. La Biblia también confiere a Cristo el nombre de Dios, ¿ya? En una oportunidad, recordemos que uno de los discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, con toda la autoridad, ¿verdad?, le dice, pero, hombre, ¿qué estás preguntando? ¿Qué estás diciendo? ¿Ya? Si, ¿cuánto se llama? He estado tanto tiempo entre vosotros y aún no me conocéis. Ratificando justamente de que aquel que conocía a Cristo, ¿verdad?, aquel que conociera su persona, estaba conociendo a Dios mismo. Por lo tanto, Cristo posee todos los atributos de deidad, ¿ya? Hemos dado los argumentos suficientes durante todas estas clases de su deidad, de su divinidad. Cristo posee privilegios que solamente le pertenecen a Dios. Y uno de esos, como les decía anteriormente, era el perdonar pecado, ¿ya? Bien, creo que hasta aquí hemos llegado, ¿ya? Y esperamos que producto de toda esta presentación no hayan quedado dudas. Yo creo que todo este material, todas estas bases bíblicas, todos estos argumentos, comentarios teológicos, nos dan justamente la convicción de la divinidad de Cristo, ¿ya? Yo sé que
¿no es cierto?, los nuevos creyentes o los que a lo mejor desconocían esta doctrina, no han puesto en duda esto, pero esto viene justamente bíblicamente a ratificar con evidencia interna y evidencia externa de la divinidad de Cristo, ¿ya? Ahora tenemos muchos más argumentos, una mayor convicción con respecto a la persona de Cristo, ¿verdad? Y que en Él está toda la plenitud de su deidad, como lo dice ahí Colosenses, ¿no es cierto? Una carta ministrada por el apóstol Pablo en relación a esa iglesia que tenía ciertas dudas o que habían dejado entrar algunas herejías ahí dentro de la congregación. Por lo tanto, amados hermanos, esperamos haber cumplido en este sentido con esta expectativa de reafirmar y de acrecentar esa convicción referente a la persona de Cristo. Cristo no es una criatura, no fue un ser creado, Cristo no es una energía externa, en fin, Cristo no es un ángel, no, Cristo es Dios mismo, ¿ya? Es lo que más hemos enfatizado en este sentido, y nos falta mucho más por qué aprender referente a toda su obra en relación a su persona, ¿verdad? Yo creo que para comenzar, por así decirlo, hemos dado todos estos argumentos bíblicos y todos estos aspectos para reafirmar este atributo de la divinidad de Cristo de manera escritural. Mi hermano Alejandro, no sé si habrá algún comentario, alguna apreciación personal, alguien que quisiera manifestar alguna pregunta. Le cedo a usted. Bueno, por mi parte, ha quedado claro las dos cosas que usted hoy día iba a indicar, conforme a lo que nuestro director nos pidió, que hablara de Colosenses 2:9, que habla de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y eso hace relación a las herejías que existían en el primer siglo, el docetismo particularmente. Entonces, con ese pasaje nosotros podemos perfectamente describir claramente o echar por tierra esa herejía. Y el tema de la kenosis, que usted también lo aclaró muy bien, así que eso creo que a todos quedó claro, de que lo que hace Cristo cuando, en el cumplimiento del tiempo, como usted lo señaló la semana pasada en Gálatas 4:4, Él vino, se despojó, y el problema está en que hay algunos no podría decir eruditos, pero algunos cristianos que aún creen que Cristo, cuando se despojó en la kenosis, se despojó, dicen que dejó su atributo con el Padre, su atributo divino, y eso en sí ya es un problema grave para expresar la divinidad de Cristo, ¿ok? Por lo tanto, cuando Cristo se despojó, cuando dejó la presencia de su Padre, indudablemente que llegó, ¿cierto?, siendo un perfecto Dios. Y como usted habló de la encarnación, efectivamente, Él vino a habitar en un vientre materno de María, siendo un perfecto hombre y un perfecto Dios. A mí en lo particular no tengo nada más que expresar, creo que quedó muy claro, Pastor Guillermo, no tengo preguntas que hacerle. No sé si el resto de mis hermanos y los siervos tienen alguna pregunta. Dejamos abierta el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, mi pastor Guillermo, mi hermano Alejandro, Dios les bendiga. Siempre es necesario que podamos entender que desde que la deidad se manifiesta al hombre, siempre el hombre ha tratado de, intencionalmente o por ignorancia, tergiversar a Dios y en el tiempo de Jesucristo también a Jesucristo. Y las herejías que se fueron presentando históricamente a partir desde el nacimiento de la Iglesia, y en especial con el crecimiento de la Iglesia y la expansión que tuvo la Iglesia a través del Imperio Romano, porque no olvidemos que, como lo decía bien mi pastor Guillermo, el Imperio Romano tenía dominado política, militarmente y económicamente todo ese vasto mundo civilizado, digamos.
pero el intelectualismo y la filosofía estaban en manos de los griegos. Ahora, esas influencias griegas, cuando el cristianismo llega a todas esas regiones, las influencias griegas hicieron, lo que hacían eran hacer pensar todas las cosas, reflexionarse todas las cosas. Llega el cristianismo, que nunca fue cuestionado, en Palestina, digamos, y cuando empieza a expandirse, la influencia griega comienza a decir, a ver, pero ¿quién es el Padre? A ver, ¿quién es Jesús? A ver, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? A ver, estos son dos, son tres, son uno, empieza a surgir una serie de herejías en todo sentido. Pero parten con Cristo, y al que más le dan fuerte a Cristo. Y las herejías históricas, sería fantástico, mi pastor Guillermo, que en algún minuto pudiéramos abordarla, aunque sea en breve, porque a través del negativo podríamos irnos dando cuenta de lo que Cristo es y Cristo no es, ¿no? Como lo ha dicho y ha hecho harto hincapié el pastor Guillermo, excelente la explicación que ha dado acerca de la deidad de Cristo, que es lo más importante. Es el asunto central de que no se despojó de su divinidad siendo, ¿cierto?, viniendo a ser hombre, y que fue 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto?, que tuvo todo el poder para haber hecho un montón de cosas, pero se retuvo, no ejerció. Pero él lo que hizo fue dejar la gloria al lado del Padre, pero su divinidad se mantenía. Esas son la esencia de esta materia del cristianismo, de cristología, que tenemos que entender. Y solamente para terminar, mire, los nombres de las herejías que se ventilaban en esos años, el adopcionismo, negada a la preexistencia de Cristo, el docetismo, era lo que el apóstol Pablo, mire, y el apóstol Pablo ya estaba luchando contra esa herejía, el docetismo, el que enseñaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo, pero no era un cuerpo físico. Por eso los escritores de los evangelios a veces hacen hincapié en momentos históricos, dicen cuando era gobernador y cuando era cierto procurador tanto, y dan para que justamente existe un registro histórico de Jesucristo. Por eso los escritores, el Espíritu Santo inspiró a los escritores a dar antecedentes históricos y cronológicos también. Exacto. Después tenemos el apolinarismo, el arrianismo, que es el que más se conoce, el nestorianismo, etcétera. El monofisismo, son varias corrientes heréticas producto de la influencia griega, ¿cierto?, con la que chocó el cristianismo, y los griegos, como todos lo cuestionaban, comenzaron a cuestionarse un montón de cosas, si es que era hombre, algunos decían que no era hombre, que era espíritu, otros decían que no era espíritu, que fue hombre, que se despojó entero, y así. Así que lo que ha explicado ha sido fantástico. Yo creo que hay que cada uno tiene el desafío, cada uno de los que estamos en esta clase tenemos el desafío de que semana a semana revisemos los videos, veamos los evangelios, y ojalá nos informemos con más literatura y complementemos estas magistrales clases que nuestro pastor Guillermo nos está hablando semana a semana. Eso era mi intervención. Gracias, mi pastor Guillermo, hermano Alejandro. Dios les bendiga. Perfecto. Pastor Jorge. Hermano Alejandro. Sí, perdón, sí. Precisamente en las clases que vienen justamente todos esos argumentos de la herejía contra la deidad de la persona de Cristo. Y ahí vamos a ver la que justamente manifestaba nuestro pastor Cona, ya el arrianismo, en fin, las diferentes herejías que se han manifestado a través de la historia de la Iglesia con respecto a la deidad de Cristo. Perfecto, me parece maravilloso. Pastor Jorge, usted tenía una pregunta, levantó su mano. Sí, bueno, más que pregunta era agradecer la explicación que nos dio muy profunda mi pastor Guillermo con respecto a Colosenses, y agregar o remarcar un poco lo que en algún minuto el pastor Guillermo dijo, que todos estos pasajes, principalmente acá en esta carta, iban en función de avisar o advertir a la Iglesia de la herejía que estaba rondando o que estaba siendo parte de la Iglesia. Entonces, cuando Pablo escribe y nosotros leemos estos pasajes tan profundos, a veces los miramos como en un tono más poético, como para adornar un poco la persona de Cristo, y el trasfondo histórico no era ese, sino que era más que nada advertir a la Iglesia acerca de una falsa doctrina que se estaba gestando en medio de la Iglesia. Entonces, eso me quedó pero
muy marcado lo que el pastor Guillermo reforzaba, y eso es lo que nosotros debemos de tener muy en claro también. O sea, los pasajes las cartas están siendo dirigidas para advertir a la iglesia o para corregir a la iglesia de algo que no está dentro del todo llevándose en una buena línea. Entonces, eso es lo bueno que nosotros podamos tener claro, que estos pasajes están ayudándonos, o en ese minuto, ayudando a la iglesia a que pueda entender. Hoy nosotros no vivimos quizás con toda esa herejía que había en aquel entonces, tenemos otras contemporáneas y algunas que se han ido sumando, pero principalmente eso, agradecer al pastor Guillermo por esa explicación que nos deja a mí lo pasó muy contento. Gracias a mi pastor Guillermo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Mi hermana Elizabeth. Saludos a todos. Tengo un coquí en el patio, no sé si está interfiriendo. ¿Lo escuchan? No, pero tranquila. Bien, pero puedo hablar, ¿verdad? No. Sí, lo que el pastor presentó, pues es algo maravilloso. Me encantó cómo lo presentó. Mi pregunta es, ¿cómo, en qué forma poder evidenciar principalmente a estas personas que consideran que Cristo Jesús, todo lo que padeció en la cruz del Calvario, todo ese sufrimiento, en realidad no lo sufrió porque Él era Dios? Él podía hacerlo, Él era Dios, tenía poder para eso. O quizás lo vamos a ver quizás en otra clase, yo me estoy adelantando, ¿no? Pero pues que también sería bueno explicar en un momento dado cómo diferenciar, pues padeció y sufrió porque verdaderamente era hombre, que aunque era Dios, pero también era hombre, versus aquellas personas que dicen que no sufrió nada, él era Dios, podía. ¿Me entendieron? Sí, mi hermana Elizabeth, perfectamente. Mi hermano Alejandro, ¿me permite puede compartir? Por favor, usted a ver, los padecimientos de Cristo en el madero de la cruz, son parte de las evidencias que experimentó Cristo como ser humano, y no solamente en esa instancia, sino que vemos durante toda su vida. Recordemos que, de hecho, yo mostré unas diapos referente a que Cristo se cansó, Cristo tuvo que dormir, Cristo en un momento determinado manifestó una ira santa, en fin, se decepcionó. O sea, todas las características y todas las manifestaciones, todos los sentimientos que puede sentir un ser humano, ¿ya? Ahora, para el mundo cristiano, para nosotros los que creemos en Cristo, en la persona de Cristo, obviamente que no ponemos en duda su condición de humano y sujeto a todos los padecimientos y a todas las emociones y sentimientos que debe sentir un ser humano, ¿ya? Ahora, el punto es que de dónde vienen esos detractores, ¿ya? Cabe recordar, y espero responderle con esto, de que estas cosas espirituales solamente lo entienden los espirituales, ¿ya? Eso es como un principio básico. Hacerle entender a alguien que no ha tenido un nuevo nacimiento y que no ha entendido, ¿ya? O que el Espíritu Santo sencillamente le tiene vedado, prohibido entender todas estas cosas, es fundamental. O sea, hay que entender y reitero que todos estos aspectos espirituales es porque el Espíritu Santo nos permite comprenderla y entenderla. Y hacer entender a alguien que no es espiritual, a alguien que no ha nacido en el Espíritu, ¿verdad? Es muy difícil, muy complicado, ¿ya? Es un poquito muy parecido a la pregunta que hacía el pastor Baltasar hace un par de semanas atrás en relación a eso, cómo convencerlo. Mientras el Espíritu Santo no los convenza, van a seguir ellos con todos estos detractores, con todos estos argumentos, ¿verdad?, que van en oposición
y en poner en duda justamente su condición de ser humano, ¿verdad? Aún siendo Dios. Por eso es que Filipenses en ese sentido no hace referencia a eso, en el sentido de que él, aún siendo Dios, no se valió de esa condición, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todo lo que él hizo, humanamente hablando, ¿ya? Así que ese sería en este caso mi argumento. No sé si mi hermano Alejandro tendrá otro argumento más que pueda reforzar o potenciar la pregunta de mi hermana Elizabeth. No, creo que está bien. Efectivamente, el tema principal es lo que Pablo señala en todas sus cartas, que el hombre está muerto espiritualmente y el hombre no puede entender las cosas espirituales. 1 Corintios 3:14, si mal no recuerdo, lo dice claramente, que el hombre es natural. Recuerda que si hablamos un poquitito de teología, el hombre, son tres tipos de hombre. El hombre natural, que es el hombre sin Cristo. El hombre natural es que estamos estudiando en Romanos, del 1:18 al 3:20. Ahí se describe claramente el hombre natural. Y lo que decía el pastor Guillermo, hermana Elizabeth, está muy cierto en el sentido de que el hombre natural, ese que está sin Cristo, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido el toque del Espíritu Santo, ¿me entiende? El que no ha sido llamado, ¿okay? El impío, por muchos calificativos. Ese hombre es imposible que pueda entender las cosas espirituales, es imposible que pueda creer que hubo un Dios, ¿ya? El Dios que creó todas las cosas, que vino a morar en un cuerpo humano y se hizo en forma de Dios, y estuvo aquí en la tierra y padeció lo que usted señalaba, hermana Elizabeth, y padeció todo lo que padeció solo por amor a sus escogidos, solo por amor a sus escogidos. Eso el hombre natural no lo va a poder entender. Cuando nosotros pasamos por misericordia, pasamos de ser hombres naturales a hombres carnales. El hombre carnal es el recién convertido. El hombre carnal es el hombre que levantó su manito en una campaña evangelística, o el Señor tocó su corazón y llegó a los pies de Cristo. Comienza siendo un hombre carnal. Y en la vida ese hombre va creciendo, como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Y en algún minuto llegamos a ser hombres espirituales, es decir, maduros en Cristo. Entonces, cuando llegamos a ese convencimiento, cuando llegamos a ser hombres espirituales, entendemos todo esto que estamos viendo en este minuto. Entendemos, ¿cierto?, que por fe de que el Dios omnipotente, ¿cierto?, siendo el Hijo, viene a morar a este mundo. Después el pastor Guillermo irá a explicar el motivo de por qué Cristo vino a la tierra más adelante, creo que está en sus clases, ahí sí lo hemos conversado. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el significado, cierto, que desde los padecimientos, que tenemos que irnos ahí a Isaías 51 y otros pasajes, Salmo, no me recuerdo el Salmo donde habla de la tola, que es un gusano, que fue pisoteado, de la misma manera que Cristo fue pisoteado. Entonces, todo eso nos da a entender, hermana Elizabeth, de que el hombre espiritual es el único que puede entender todo este mundo, todo esto que estamos viendo en este minuto. No sé si le responden su pregunta. Sí, perfecto, gracias hermano, y gracias al pastor, entendí perfectamente, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Si no, vamos concluyendo. ¿Ven, hermano Sergio? Por favor, hermano Luis Ibarra. Ven, Dios le bendiga a mi hermano, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Mi pregunta era más o menos relacionada a lo que hablaba. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, fuerte y claro. Sí. Lo que es el tema de la herejía. Hace un tiempo atrás vi como un estudio en una persona me trató de explicarme algo acerca de que en cierta manera no le daban mucha importancia a lo que es la persona de Jesucristo, y que él en sus oraciones solamente pronunciaba a Dios. Él solamente no se centraba ni en el Espíritu Santo ni en el Hijo, sino que era solamente Dios. ¿A eso también se le podría llamar herejía? Esa es como mi duda. Mi hermano Alejandro, ¿me permites? Y por favor, refuerzas tú después, por favor. Por favor. Mi hermano Luis,
a ver, hay un espíritu constante que es el negacionismo, ¿ya? Así como han existido herejías y manifestaciones de diferentes sectas a lo largo de la historia de la Iglesia, hoy por hoy continuamos con lo mismo, y entre una de esas están los testigos de Jehová, que solamente creen en Jehová, Dios y nada más, y hacen un negacionismo, ¿verdad? Una negación de las demás personas de la Trinidad de Dios, ¿ya? Por eso es que es fundamental y esencial para nosotros, en este caso, la guía del Espíritu Santo en estas doctrinas, hacernos entender y comprender, en primer lugar, la doctrina de la Trinidad de Dios, que es muy fundamental, ¿ya? Y que está ahí estipulada, lo hemos dicho varias veces, reiteradas veces, ¿verdad? Con versículos bíblicos. En Juan 3 da testimonio en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo bautismo de la persona de Jesús por Juan el Bautista, Jesucristo en persona ahí in situ, la voz audible, el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la manifestación de la paloma por el Espíritu Santo, representando al Espíritu Santo, ¿ya? Por eso, y está la otra también de lo solo Jesús, que es como la contraparte de los testigos de Jehová, ¿ya? Que solamente creen en Jesús y hacen una negación de las demás personas de la Trinidad de Dios. Por lo tanto, en este caso hay que ver de dónde provienen estos detractores, ¿verdad? Y quienes presentan estos argumentos, ¿ya? El otro argumento, o como usted se ha dado cuenta, mi hermano Luis, y todo lo que están presentes, todas las doctrinas que nosotros hemos dado a conocer y hemos compartido por misericordia con todos ustedes, con todas las iglesias de manera interdenominacional, han sido escriturales, ¿ya? Todos los argumentos han sido escriturales bíblicos. Nada ha salido de nuestra boca, aunque, qué sé yo, hemos estudiado teología y todo el asunto, aunque tengamos, ¿no es cierto?, ese conocimiento, ¿verdad? Pero todo ha sido bíblico, todo ha sido escritural, todos los argumentos han sido en base a lo que está establecido en la Escritura, ¿ya? Además de las otras evidencias externas que dábamos a conocer, ¿ya? Pero siempre hay que ver cuál es el origen de esos argumentos, ¿ya? Por lo tanto, y aquí es muy importante solicitar en este caso la guía del Espíritu Santo, que nos vaya mostrando, que nos vaya, ¿no es cierto?, abriendo nuestros ojos y nuestra comprensión para entender todas estas doctrinas, ¿verdad? Y todas estas bases bíblicas, ¿no es cierto? Y eso es una manifestación de una herejía más, ¿ya? Y siempre la vamos a tener, siempre van a haber detractores que van a negar la existencia ya sea de Cristo, la no existencia de Cristo, la no existencia del Espíritu Santo, en fin, o de Dios mismo, del Dios Padre, ¿ya? Espero haber respondido a su inquietud. Mi hermano Alejandro, no sé si puede agregar algo más. Sí, hermano Luis, mi respuesta va por dos lados. La primera es si ese hermano o esa persona que a usted le señaló aquello, si es o no es creyente. Si es un creyente genuino, está haciendo mal. Si es un creyente genuino, ¿ya?, está siendo mal adoctrinado, ¿ok? Eso es lo primero. Por lo tanto, en la iglesia donde está él, está recibiendo una falsa doctrina. Recuerde que la Biblia dice claramente que en las iglesias hay falsos maestros, ¿ok? Por lo tanto, esa persona que le dijo a usted aquella herejía, le enseñaron mal, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, si esa persona es aparentemente ser creyente, y ahí va mi segunda respuesta, el hombre está tan depravado que va a hacer todo el intento posible por echar abajo la divinidad de Jesús. Porque si el hombre logra echar abajo la divinidad de Jesús, todo el fundamento cristiano se viene abajo. Y por ende, no tenemos salvación. ¿Me entiende? Entonces, hay que ver cuál es la intención que ese hermano o ese pseudo hermano te hizo la pregunta.
¿Me entiendes? Ahora, cuando te hagan ese tipo de preguntas, hermano Luis, tú ya has aprendido muchos argumentos y tienes herramientas teológicas como para poder defenderte. Por lo tanto, ahora tú hazle pregunta. Tú dile, vamos al texto. Juan 1:1, explícamelo. Por favor, explícamelo. ¿A qué te refieres tú? O sea, ¿por qué me dices que Jesús no es Dios? ¿Me está diciendo que existe una divinidad que no conocemos, que Jesús no es Dios? Vamos al texto. Entonces, tú hazle pregunta. ¿Me entiendes? Tú anda a la defensa. La mejor defensa contra la herejía es uno hacer las preguntas, pero para hacer las preguntas uno debe tener fundamentos teológicos, que es lo que tú estás aprendiendo en estas clases. ¿Me entendiste? Entonces, Amén. vamos a Juan 1:1, vamos a Colosenses 2:9. En Cristo, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, dime, explícame ese verso. ¿Cómo tú lo puedes interpretar? ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que ir a hacer preguntas ahora a aquellas personas. Amén. No sé si te aclaramos más. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Muchas gracias, mi pastor Guillermo. Me dejaron bien claro y sobre todo me fundamentan más aún el fundamento que yo tenía sobre lo que ¿Por qué lo daba a conocer? Porque muchos hoy en día quieren ir a las raíces judaicas, al hebreo antiguo. Eso mismo te iba a eso mismo te voy a argumentar yo. Y que todo es que Jesús no, es que es otro nombre, y que los nombres de Dios, los distintos nombres de Dios, Elohim y Shalom, muchos se basan en eso, en el griego, en el hebreo antiguo, y tratan de por ahí meter falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y al final terminan, como lo decía usted, hermano Alejandro, haciendo una herejía. Bueno, Luis, mira. Muchas gracias. Sí, gracias, hijo. En la tarde, sin querer, me puse a escuchar a un siervo que estaba dando una exposición sobre el ministerio quíntuple, el surgimiento del ministerio quíntuple. Y yo dije, wow, esto es herejía. Y me quedé escuchándolo porque lo conozco a esa persona. Y yo le hice varias preguntas y no me las pudo contestar. Sacó mucho a relucir Efesios 4:11 y le dije, ok, pero ¿cuál es el contexto del libro? Vámonos a Efesios 2. ¿Quién puso el fundamento? Cristo. ¿Quién lo puso? Los apóstoles. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que es Cristo. Y cuando el fundamento quedó ok, es decir, el año 96, cuando murió el último de los apóstoles, el fundamento quedó clarito. No hay remisión de los fundamentos, que es Cristo. ¿Quién pusieron los fundamentos? Los apóstoles. Por lo tanto, ese famoso ministerio quíntuple ya no existe. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que hacerle pregunta ahora a aquellas personas que quieren en el fondo tergiversar un poco tu teología. Lo que tú señalabas, el famoso. Ahora vemos en muchas iglesias que están judaizando, ¿cierto? La Eucaristía la están judaizando con famosos chofar y otras cosas que están saliendo, ¿cierto? Que no son parte de la litúrgica cristiana. Entonces, por favor, ¿me entiendes? Es bueno que estudiemos, porque si uno va filtrando con la única intención de tener una sana doctrina. Porque a la medida que tengamos una sana doctrina, vamos a adorar a Dios con la verdad, que es la verdad de la palabra. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi hermano Luis, mi hermano Alejandro, perdón. Mira, es muy bueno lo que dijo el hermano Alejandro en el sentido de que tengamos mucho cuidado, por favor, y esto es una voz de atención para todos nosotros. Hay un recrudecimiento del judaísmo, tengamos mucho cuidado con eso, ¿ya? Incluso andan manifestando que es superior al cristianismo, ¿ya? Entonces y de hecho muchos cristianos evangélicos se han cambiado al judaísmo, ¿ya? Yo tengo la experiencia de conocer a muchos de mi iglesia madre antigua que ahora no son protestantes, ¿ya? El problema es que
¿qué es lo que somos? ¿A qué es lo que voy yo? Por eso es que es mucho más importante, es mucho más trascendente no declararse protestante, y por favor no me vayan a malinterpretar, protestante o cristiano. Nosotros somos hijos de Dios, ¿ya? Porque si hablamos de que yo soy protestante, yo soy evangélico, yo soy acá, yo soy allá, estamos hablando de religiosidad. Cristo no vino a instaurar una religión, ¿ya? La religión la formó el hombre. Por eso es que nosotros, mucho más que llamarnos evangélico, es ser hijo de Dios, porque el ser llamado hijo de Dios trasciende a la religión, ¿entienden? Por lo tanto, cuando nos declaramos por misericordia de Dios que somos hijos de Dios, ya todo lo demás va mucho más allá que eso. ¿Me entiendes? Tenemos la identidad, por así decirlo, claro, que somos protestantes, que provenimos de una reforma o volvimos a las raíces antiguas de la iglesia primitiva, pero más que eso somos hijos de Dios, ¿ya? Más que ser evangélico, más que ser judío, en fin, todo eso, somos hijos de Dios. Y eso es lo que debe prevalecer y entenderlo, y por esa senda desarrollarnos, ¿ya? Y no caer, como les digo, en la tentación, como han caído varios, lamentablemente, que el evangelio, imagínate lo que voy a decir, el evangelio no le ha satisfacido, ¿ya? Y se han visto la necesidad de cambiarse. ¿A dónde se han cambiado? A otra religión. Esta cosa no es religiosa, ¿entiendes? Tú crees en la palabra de Dios, crees en lo que está estipulado en la Biblia, en fin, y basta con eso, ¿ya? Este asunto no es cambiarse de religión porque la otra, no sé, es más privilegiada, o qué sé yo, tiene ceremonias más... No. Así que ojo con eso, tengamos mucho cuidado, que anda una fuerte corriente, incluso en las iglesias evangélicas, protestantes, hay muchos infiltrados, y que están justamente, lamentablemente, socavando, en este caso, a los hermanos, y producto de esa carencia teológica o escritural, ¿ya? Todo nace producto de eso. Hermano Alejandro. Bien, espero que hayamos satisfecho su pregunta, hermano Luis. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, o llegamos hasta acá y nos desconectamos con nuestras caritas, nos saludamos? Pero antes de eso, permítanme, voy a tomarme una licencia, Pastor Jorge. Ahí está. ¿Lo ven ahí o no? Sí. Ya, todos los alumnos del instituto, es una convocatoria, mañana deben participar de este conversatorio teológico. Mañana vamos a estar tratando desde las 18:30, ahora no va a durar más de 1h20, 1h30, así que el tema es la soberanía de Dios en tiempo de pandemia, ¿ok? Así que les voy a pedir, por favor, que mañana se conecten. Va a ser un buen tiempo para aprender también qué es la soberanía de Dios. Si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permitió la pandemia? ¿Cuál es la respuesta que tiene que tener la iglesia frente al COVID-19? Así que todas estas preguntas que están surgiendo y que están de una u otra manera tambaleando la fe de los creyentes, van a ser, esperamos en Dios que mañana puedan ser disipadas y salgamos todos fortalecidos después de terminado este seminario o conversatorio teológico. Estos tres siervos, el pastor Héctor Torres, que es de nuestra congregación, el pastor José Care, que también es de nuestra congregación, pero de una de las iglesias de La Islita, el pastor Ricardo Ligueta, que es también de UIS, pero de la Florida, y humildemente, cierto, acá abajo, el hermano Alejandro Izama, que también va a estar participando en este conversatorio teológico. ¿Quién invita? El Departamento de Educación de la Unión Iglesia del Señor, que por misericordia del Señor lo dirijo. Así que quedan todos convocados, ¿ya? Convocados, que es distinto a ser invitados, quedan todos convocados como alumnos del instituto, ¿ok? Así que les esperamos mañana a las 18:30 horas. No va a durar más de 1h20, 1h30, porque los tiempos son acotados. Ya está todo programado para mañana. ¿Amén? Bien, Pastor Jorge, ¿algo más? Si no, concluimos. No, estaríamos, usted me ganó, iba a hacer la invitación también a
al conversatorio mañana, pero que bueno, que ya estaríamos al día. Pero no es invitación, es convocación. Sí. Los convoco como alumnos del instituto. Sí, se entiende. Ahí vamos a estar, como alumnas. Pecho de paloma, ¿ya? Es importante porque, mire, al entender la soberanía de Dios, usted va a entender romano. Va a ir entendiendo romano, ¿ok? Y tiene una relación ahí en las clases del Pastor Guillermo, las clases de romano, con lo que vamos a ver mañana, a partir de las 18:30 horas, ¿ok? Bien, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por este tiempo donde pudimos, mire, sumergirnos un par de metros más en este mar de la teología. Al principio, ¿cierto? Empezamos a nadar, a 1 metro salíamos a buscar aire, pero hoy día, ya después de esta 5ª clase del Pastor Guillermo y las clases del Pastor Juvenal, las clases que se están dando de romano, usted ya puede sumergirse con seguridad, ir a seguir 2 o 3 metros más. Va a llegar el momento que usted con libertad va a poder sumergirse hasta 100, 200 metros. Es una analogía que yo hago. Pero gracias al Señor que podemos sumergirnos un par de metros más en este mar de la teología, en este mar de la cristología. Bien, Pastor Héctor González, ¿será factible que usted pueda orar y despedirnos? Bueno, gracias mi hermano Alejandro, que el Señor lo bendiga. Vamos a la presencia de nuestro Señor Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de irte conociendo más, Señor Jesucristo, saber de tu deidad, saber de todo lo que tú eres, Señor, y conocerte cada día más en nuestra vida. Ayúdalo, fortalécelo en cada momento, en cada circunstancia, y a nuestros pasos, nuestros pensamientos. Bendice a cada hermano, cada profesor, cada pastor, cada hermano y cada nación, sea bendiciéndolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, ahí despejen su camarita para que nos podamos despedir como es de costumbre. Y profesora Mónica, que Dios le bendiga. Bendiciones. Lleve ahí saludos a la familia. Bendiciones. Chao, mi hermano, Dios te bendiga. Bendiciones. Juan Cerda. Que Dios les bendiga. Hermano Juan, bendiciones. Igualmente, Walter. Que Dios les bendiga a usted también, hermano. Bendiciones para todos. Pastor Salomón, bendiciones. Hasta mañana, que estén muy bien. Pastora Mónica, Chao. Dios te bendiga mucho. También. Sí, nos vemos. Bendiciones a mi hermano Alejandro, que Dios lo bendiga. Hermana Elizabeth. Pastor Héctor.